El Señor nos llama en su palabra a que le demos la adoración. El Salmo 105 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Amén. Y es lo que vamos a hacer cantando el Salmo número 93. Salmo 93. Salmo que proclama que el Señor reina, Jehová reina. Jehová reina, se vistió de esplendor, se vistió el de poder, se ciñó, afirmó el mundo con su gran poder, por lo que él no se ha de mover. Firmes desde entonces tu trono real, y tú existes por la eternidad. Alzaron los ríos su voz, Señor, alzaron sus ondas con gran fragor. Dios en lo alto con mucho más poder que el fragor de las muchas aguas es. Más grande él en potencia sin par que las más recias olas que echa el mar. Tus testimonios firmes en verdad, conviene a tu casa la santidad. Oh gran magnífico Señor Jehová, sí para siempre y por la eternidad. Amén. Vamos a orar, sí. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos de nuevo a tu presencia, Señor, en esta tarde de tu santo día de reposo. Venimos, Señor, pues escuchando la voz tuya en tu palabra que nos llamas a hacerlo. Señor, como pueblo, aunque no nos podemos reunir físicamente, pero sí que lo podemos hacer pues por este medio de internet. Y Señor, pues gracias por lo que estamos conectados o por los que puedan llegar a estarlo. Pero Señor, queremos sobre todo centrar nuestras miradas a ti, Señor, tú que eres el Rey eterno, tú que eres el todopoderoso Creador de los cielos y la tierra, por lo tanto tú eres el amo y el dueño del universo entero. No hay, Señor, Señor, ni un centímetro del universo sobre el cual tú no puedas decir es mío. Tú eres el dueño y, Señor, tú eres el soberano además. Tú eres, Señor, el que diriges toda la historia de las naciones. Tú eres además, Señor, quien dispones hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. Señor, tú eres el Rey y, Señor, eres quien quitas y pones reyes, Señor, entre los hombres, Señor, según tu voluntad.
Eres tú, Señor, quien visitas, Señor, también la tierra. Señor, a veces, Señor, con tus bendiciones y, Señor, también a veces, Señor, con tus juicios que son severos. Señor, ¿quién no te temerá? Oh Dios, si tú eres el Dios, Señor, vivo, el Dios todopoderoso, nos dice tu palabra, Señor, qué tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, venimos pues a ti como pueblo. Venimos por medio de nuestro mediador Jesucristo, el único que ha hecho redención para tu pueblo, Señor, y la ha hecho de manera que ha obrado la salvación para él, pagando el rescate por sus pecados, entregando su vida en el madero, esta muerte de maldición y haciéndose maldición para que tu pueblo, Señor, reciba su justicia. Señor, pues venimos a tu presencia con humildad, Señor, reconociendo tu grandeza, conociendo tu santidad y tu justicia infinita. Eres muy puro de ojos para ver el mal, ante cuyos ojos ni la luna da una luz limpia. Señor, pues nosotros nos acogemos a tu gracia manifestada en tu Hijo Jesucristo. Nos acogemos a Él, Señor, y en Él nos presentamos delante de ti para darte este culto en esta tarde. Padre Santo, pues pedimos que perdones nuestras faltas en las cosas santas y que nos ayudes a estar, Señor, pues en tu presencia, Señor, adorándote a ti. Señor, bendigas pues las ordenanzas del culto, te la podamos dar, Señor, de manera que tú seas honrado, Señor, que te agrades, Señor, del sacrificio espiritual. Y, Señor, pues que también pongas tu bendición en las ordenanzas, en cada una de ellas, Señor, en las lecturas, en las oraciones, en los cantos, en el mensaje de tu palabra, Señor. Pon, Señor, te rogamos tu bendición para que sean medio de gracia para nosotros, para nuestras almas, de manera que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento, para que tu palabra también sea fructífera en nuestra vida, en nuestros corazones, que no sean corazones endurecidos, Señor, sino corazones que sean una buena tierra, que dan buen fruto para tu gloria. Señor, te presentamos pues a los hermanos de la congregación, tanto aquí, Señor, en España como en Francia, también a los hermanos de Escocia, Señor, y también a los hermanos de Colombia, y también, Padre, pues a todos los hermanos que están conectados, también bendiga a sus congregaciones, Señor, en sus países. Yo, Señor, pues que tú seas glorificado en este día de reposo, Señor, a pesar de todas las dificultades, de que muchos países, Señor, la mayoría, no nos podemos reunir para adorarte, pero, Señor, que tú, Señor, te glorifiques, Señor, en este tiempo, como, como pocas veces, Señor, te lo pedimos, que tú te glorifiques en este tiempo, que tú hagas, Señor, obras en este tiempo, que, Señor, pues hablen, Señor, de tu gloria y de tu omnipotencia, Señor, que tú te glorifiques en el tiempo de mayor dificultad, Señor, que tú seas glorificado y glorifiques el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros en las naciones, y hagas que tu palabra corra y sea glorificada en este tiempo, Señor. Oh Padre, seguimos pidiendo por misericordia para el mundo. Tú, Señor, que eres lento para la ira y grande misericordia, aunque el mundo, los hombres, todos por naturaleza merecemos la condenación. Rogamos, Señor, que tú extiendas todavía tu misericordia para que tu evangelio, Señor, sea proclamado, Señor, a las naciones y sea creído, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo reciba gloria y honra como el único mediador entre Dios y los hombres. Que aún los reyes y los que están en eminencia besen al Hijo y, Señor, se declaren sus siervos. Oh Señor, te rogamos a que tú extiendas, Señor, tu misericordia, pero sobre todo, Señor, glorifica tu palabra en esta hora. También en aquellos lugares, Señor, aquellos hermanos que la estén predicando fielmente. Señor, que tú glorifiques el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos.
Gracias, Señor, pues por tu gracia y misericordia para con nosotros. Y, Señor, por encima de todo seas tú glorificado. Y es en el nombre, una vez más, de nuestro Señor Jesucristo, que te lo pedimos todo, dándote las gracias. Amén. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor, leyendo en el libro del Éxodo, capítulo 19. Pasaje cuando Israel le llega a los pies del monte Sinaí, justo antes de recibir las tablas de la ley. Éxodo 19, el capítulo entero. Dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés vio a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés se subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase sus límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra.
Este pasaje que vemos pues los preparativos para que el pueblo pudiera recibir la ley del Señor. En el capítulo 20 ya es el don de los 10 mandamientos en las tablas de piedra por Moisés. Y vemos la manifestación, la teofanía de Dios en el monte Sinaí, cómo temblaba el monte y bueno, pues cómo el pueblo pudo así estar preparado. Esto lo hizo, como vemos en el versículo 9, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. El Señor estaba dando instrucciones de que nadie subiera, solamente Moisés. De esta manera, pues, estaba manifestando y enseñando, revelando su santidad. Que solamente el pueblo se puede acercar a él por un mediador. Y Moisés fue, pues, designado como mediador cuando iba a recibir el don de la ley. Y aquí Moisés es figura del que había de venir, del Señor Jesucristo, porque de la misma manera que Moisés fue constituido para el don de la ley, como tipo del único mediador, pues Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, es el mediador, tal como nos enseña, por ejemplo, 2 Corintios 3, ¿no? En cuanto al Evangelio. Y en el cumplimiento del pacto de la gracia, el nuevo pacto y eterno en Jesucristo. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, la única cabeza de la Iglesia, profeta, sacerdote y rey, la única cabeza de la Iglesia. Y Él es, bueno, ha sido exaltado, sentado a la diestra de Dios Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, y Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos pues a cantar para su gloria y honor el Salmo 110. Salmo 110. A mi Señor Jehová ha declarado: ven a la diestra mía tú a sentar. Lo que el Señor ha hecho, el Señor Jesucristo ha hecho, sentándose de su diestra después de haber resucitado y ascendido a los cielos. Salmo 110. A mi Señor Jehová declarado, ven a la diestra mía tú a sentar, hasta que debajo de tu estrado tus enemigos haga colocar. Traerá la vara de tu fortaleza, Jehová desde la montaña de Sión. Entre tus enemigos con realeza ejerce siempre la dominación. Se entregará en el día de poderío tu pueblo en la hermosa santidad. Tienes de tu juventud el rocío, desde el seno la aurora está. Juro Jehová y no se habrá arrepentido, tú el gran sacerdote has de ser, por todos los siglos sin fin de siglos, del orden de Melquisedec. Con poder habrá a tu diestra herido reyes en el día de su furor, y grandes juicios él habrá traído, los llenará de muertos el Señor.
Señor. Herirá las cabezas a sí mismo, en muchas tierras en gran majestad, y beberá del río en el camino, por lo que su cabeza alzará. Y vamos ahora a tener la lectura del texto en el que vamos a estar pues meditando a continuación. En la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 27. Y dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o atravesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Mas os habéis acercado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía en la tierra, mucho menos nosotros, así nos apartáramos del que habla desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta palabra, aún una vez, indica la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas, para que las inamovibles permanezcan. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, en la situación en la que nos encontramos, con esta tan grave crisis en cada nación y también en el mundo, es en esta situación en la que no tenemos la libertad para poder salir de casa y como iglesia dar culto a Dios. En esta situación, por lo tanto, es difícil tratar otra cosa que no sea pues intentar comprender a la luz de la palabra de Dios el día que nos ha tocado vivir, partiendo de la base que el Señor es el soberano, que nada de lo que ocurre pues ocurre sin su soberanía, sin su voluntad, sin su poder. Y también partiendo de la base de que el mundo está en rebeldía contra él. El mundo, tal como enseña el Salmo 2, los reyes a la cabeza y tras ellos las naciones están en rebeldía contra Dios y contra su ungido, contra su Cristo, contra Jesucristo, diciendo: cortemos de nosotros sus cuerdas, porque no quieren someterse al yugo y a la autoridad de Dios. A la autoridad de Dios que ellos conocen, porque Dios se revela continuamente en las obras de la naturaleza. Dios, lo que de Dios se conoce, ellos lo conocen. Todos los seres humanos conocen que hay un Dios, que Dios existe, porque es las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Se ve el universo con toda su grandeza,
y se comprende que el universo no ha estado ahí siempre, no ha podido estar ahí siempre, y por lo tanto, que ha habido un creador y se tiene que dar la gloria al creador y no a la criatura. Bien, pues ellos lo conocen que Dios existe y también tienen el testimonio de 2000 años de cristianismo, 2000 años en los que la Iglesia ha predicado la palabra, ha enseñado la palabra, ha enseñado y predicado el Evangelio. Y hemos llegado, por lo tanto, a un momento en la historia cuando, más o menos a partir de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones occidentales que, pues eran nominalmente cristianas, oficialmente cristianas, y algunas de ellas todavía lo son, en Occidente, en Europa, en América, pues han pensado que ya estaba bien, que se podía prescindir de Dios totalmente. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, seguramente. Y el Señor pues ha enviado también un testimonio poderosísimo de su existencia, pues trayendo que el mundo entero en unas cuantas semanas, poco más de 2 meses, se haya completamente paralizado. Completamente paralizado. Nosotros nos quedamos en casa, pero el mundo está paralizado. Y esto es algo que no creo que haya ningún paralelo en la historia, por lo menos nos tendremos que remontar mucho tiempo atrás. Bien, pues entonces tenemos aquí una demostración tan evidente del juicio de Dios en la historia, que es precursor, que es una advertencia, que es, podemos decir, un tipo también del juicio que vendrá en el último día cuando el Señor Jesucristo regrese, y que vendrá también de repente, como este ha venido y como han venido todos los juicios del Señor, siempre vienen de repente. Por lo cual hemos de estar los creyentes velando, no durmiendo como el mundo. Hemos de estar velando y orando para ser hallados en el Señor cuando Él venga. Bien, pues entonces vienen este tipo de acontecimientos, vienen estos juicios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del mismo? ¿Cuál es el propósito del mismo? Ya digo, no es la primera vez en la historia que esto ocurre. Tal vez no vaya a ser la última. En todo caso, vemos que el Señor ha hecho temblar el mundo. Ha hecho temblar el mundo. Hemos leído al principio, durante el culto, el libro del Éxodo. Vemos pues este ejemplo, ¿no? ¿Qué juicios más tremendos envió el Señor en Egipto para liberar a su pueblo que estaba en esclavitud? El Señor envió plaga tras plaga, hasta doblegar al faraón y para conseguir así la libertad a su pueblo. Y los salvó con mano levantada, con su poder omnipotente, y abrió incluso el mar para que su pueblo pasase a seco. Y cuando intentó Faraón, porque los estaba persiguiendo, hacerlo, las aguas del mar se volvieron y ahogaron a Faraón y a todo su ejército. Y llegaron pues después de pocas semanas al pie del monte Sinaí. Hemos estado leyendo entonces Éxodo 19, como decíamos, el panorama, la escena tan tremenda, que tanto es así que Moisés decía: estoy espantado y temblando. El Señor había bajado en espesa nube, había voces de trompeta, el monte ardía en fuego, el monte temblaba, había temblor de tierra, y el Señor pues había también manifestado
su santidad y había ordenado que el pueblo no se acercara alegremente a él, sino que había marcado pues términos para que el pueblo no se adentrara, mostrando así la santidad de Dios y que por lo tanto no tenemos acceso a Dios de cualquier manera a título individual, si no es por medio de un mediador. Que Moisés era el tipo del único mediador, el Señor Jesucristo. No tenemos acceso a Dios directamente sin el mediador. El hombre en su estado natural no tiene acceso a Dios, no tiene una relación con Dios. No, el Señor no no se agrada de los hombres en su estado natural, si no es a través del mediador Jesucristo. Y se ha puesto de moda desde los años 60 hasta aquí. Bueno, de hecho ya estaba antes. Pero desde los años 60 hasta aquí, de manera oficial, en el catolicismo romano, la idea de que todo el mundo en su religión, pues ya está bien, no hace falta incluso que vengas a la fe del Señor Jesucristo, sobre todo si eres del pueblo judío, e incluso si evangelizas a los judíos, pues como que está mal. Pero no solamente a los judíos, sino también al resto de las religiones e incluso de los ateos. En esto, ya digo, pues el catolicismo romano ha sido el primero y ha sido el que ha marcado la pauta y ha sido pues el que ha hecho pues, bueno, excelente, ¿no? Ha hecho un trabajo excelente en este sentido. Pero hemos de decir que los evangélicos han seguido exactamente el mismo discurso. El mismo discurso, y me ahorro ahora, porque no es el momento, seguramente, de estar citando nombres de personalidades evangélicas que han estado hablando de la salvación, de gente, de ateos, pero con buen corazón, o de gente en otra religión que no tiene la luz del Evangelio de Cristo, etcétera, etcétera. Nos hemos vuelto en esto, como en tantas otras cosas, hemos perdido la sal del Evangelio. Y bien, pues le podemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué el Señor hizo esto? ¿Para qué el Señor pues descendió de esa manera sobre el monte Sinaí? ¿Para qué ocurrió esto? Que el monte estuviera temblando de tal manera que conmoviera completamente pues el monte Sinaí y diera este tremendo espectáculo a los que lo veían. ¿Para qué? Pensemos el momento, era el don de la ley. Era el don de la ley. El Señor estaba dando su ley y se lo estaba dando a su pueblo que había redimido en Egipto. A su pueblo. La ley, los 10 mandamientos, de la cual depende todo el resto de la ley de la Biblia, de una manera o de otra. Y el Señor quería imprimir en el corazón de su pueblo que ellos tuvieran una impresión tan viva de la majestad y de la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran reverencia a Dios y reverencia a su ley. Para que nadie osara decir nada en contra de la ley, de los mandamientos de Dios, como a veces pues escuchamos, ¿no? Cuando los mandamientos de Dios cuadran con nuestras ideas, no hay ningún problema. Cuando cuadran con, digamos, la ideología humanista, que más o menos, ¿no?, a un cierto porcentaje nos hemos impregnado de ella, protestantes, evangélicos, humanismo, cuando concuerda con el humanismo, entonces decimos bien, cuando ya le vemos que deja en mal prácticas que están pues tan extendidas entre la sociedad humanista en la que vivimos, pues entonces ya no nos atrevemos a decirlo. En materia, en todos los órdenes, hemos estado hablando esta mañana del pecado de Sodoma, ¿verdad? El pecado de Sodoma.
La homosexualidad es pecado. La práctica de la homosexualidad es pecado. Es pecado. Y la Iglesia no tiene derecho a decir lo contrario. No tenemos derecho a decir lo contrario, de la misma manera que no tenemos derecho a decir que el adulterio no es pecado, que el robo no es pecado, el asesinato no es pecado. El infanticidio, el aborto es pecado. Y tantas cosas, ¿no? Que, bueno, pues por la presión de los medios o de otra manera, pues se ha convertido aquí en algo corriente cuando si se lo dijesen a la gente en los años 20, 30, 40 años del siglo XX, estarían completamente espantados. El Señor conmovió el monte Sinaí para abrir paso, para dejar paso a su ley, para que esos corazones endurecidos del pueblo, porque eran duros de cerviz, por lo menos os supiesen que es la ley de Dios, es la voluntad de Dios, y que ellos estaban, pues, el Señor les combinaba a guardarla siempre. Bien, pues vemos que esto es también en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, una advertencia para nosotros. Porque esta escena, este hecho que ocurrió en Sinaí, nos sirve de advertencia porque dice, bueno, de la misma manera que Israel tenía que escuchar a Moisés cuando él traía la ley, ahora se tiene que escuchar al que habla desde los cielos. ¿Quién es? ¿Quién habla desde los cielos? El Señor Jesucristo, que después de su resurrección ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre como el único mediador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es el profeta y el sacerdote y el rey. Y como el profeta celestial, Él está hablando. Dios nos dice, Hebreos capítulo 1, en la antigüedad nos habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora en el último tiempo nos habla por medio de Jesucristo. Jesucristo es el profeta celestial, es el profeta que nos habla y nos predica por medio de sus siervos, fundamentalmente en el tiempo presente, por la palabra, por el Espíritu Santo. Y entonces nos está diciendo, pues, que mirad que no rechacéis al que habla, versículo 25. Porque si no escaparon aquellos que rechazaban a Moisés, mucho menos nosotros, si nos apartamos del que habla desde los cielos. Mucho menos nosotros. La voz del cual dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Bien, el Señor Jesucristo, pues habla, el Señor Jesucristo ascendido a los cielos, Él habla, se le tiene que escuchar y tenemos esta promesa que dice aquí, aún una vez, y yo conmoveré no solamente el cielo, la tierra, sino también el cielo. Y esto es una cita del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ageo. Ya sabemos, el libro del profeta Ageo se conoce sobre todo pues por esa cita, ¿no? tan conocida, ¿no? El justo por la fe vivirá. Bien, pues en el capítulo 2, versículos 6 y 7, pues tenemos esta misma cita. Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7.
Cuando dice, porque dice así Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos pues la cita en Ageo, y vemos pues que está recogida en Hebreos. Y bien, pues entonces, ¿a qué se está refiriendo Ageo? ¿A qué se está refiriendo pues esta cita o esta promesa de que él va a conmover, a sacudir los cielos y la tierra? Pues los comentaristas, la gran mayoría están de acuerdo para decir que se refiere sobre todo al, a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y a la destrucción del templo en juicio también, porque el pueblo judío, Jerusalén, las autoridades a la cabeza, los sumos sacerdotes, el consejo, Sanedrín, se pusieron de acuerdo con los romanos para matar a Jesús. Y este ha sido el peor asesinato, más vil, más terrible que ha habido en la historia de los hombres, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y bien, pues entonces vemos, cuando Jesucristo estaba yendo al Gólgota, estaban las mujeres, van a él llorando, y el Señor Jesús le dijo, no lloréis por mí, llorad más bien por vuestros hijos. Porque si al árbol le han hecho esto, ¿qué no harán a vosotros? En el Evangelio de Lucas también el Señor está advirtiendo cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, no vayáis a casa a recoger las cosas, etcétera, etcétera. Se anunció de antemano que el Señor iba a trastornar por completo la nación judía, ¿no? Que era el remanente de Israel, ¿no? Lo que había quedado, que estaba pues ahí en Jerusalén y en Galilea, etcétera, en Judea, lo iba a trastornar, trayendo a los ejércitos romanos como un diluvio, destruyendo la ciudad, quemando, destruyendo el templo y enviando pues a los judíos en diáspora en todas las naciones de la tierra, lo cual ha continuado prácticamente hasta nuestros días, porque si bien han vuelto una parte de los judíos a Israel, sí que es cierto que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los judíos en el mundo, pues sigue estando pues, esparcido entre las naciones. ¿Y todo eso para qué fue? Fijémonos, cuando la carta a los hebreos fue escrita, el templo estaba todavía en pie. El templo estaba todavía en pie. La perspectiva de la carta es que el templo está en pie. Están los sacerdotes, están los sumos sacerdotes, y el Señor pues lo iba a sacudir, lo iba a borrar. ¿Para qué? Para que el Evangelio se predicara a todas las naciones y la gente ya no buscara más en Jerusalén. La gente ya no buscara más en el templo hecho de piedra, sino que la gente creyera en el Señor Jesucristo por el anuncio y la predicación del Evangelio. Se puede decir que era un estorbo el templo físico de piedra en Jerusalén. Y el Señor se encargó de quitarlo. ¿Para qué? Pues para que el Evangelio se predicase a todas las naciones y de esta manera nos llegara a nosotros. El Señor pues ha hecho esto a lo largo de la historia. Lo hizo esto
en el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando pues hubo la primera destrucción del primer templo, cuando el pueblo fue llevado cautivo, cuando también en el tiempo de Jesús se destruyó el segundo templo, pero el Señor ha seguido haciendo esto. Estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesucristo, a lo largo de estos 2000 años en los cuales Él es el Rey, el Señor Jesucristo está enviando juicios a las naciones y está haciendo conmover las naciones para sus propios propósitos. De igual manera, el imperio romano que estuvo pues persiguiendo y masacrando a los cristianos, el imperio romano fue quitado de en medio. Fue quitado de en medio para nunca más volverse a levantar en Europa. ¿Y esto qué es lo que propició? Pues que se predicara a las naciones, a las tribus, ¿no? A las tribus bárbaras de aquí y de allá. Y bien, pues el Señor ha seguido haciendo esto a lo largo de la historia. Durante los siglos de la llamada Edad Media, pues propiciaron también el surgimiento del papado como obispo universal, cabeza única de toda la Iglesia, lo cual es una afirmación del anticristo, como los mismos padres de la Iglesia también lo decían, el mismo, pues, el mismo, hasta algún que otro obispo de Roma lo había dicho. Pero el Señor apartó el dominio del papado sobre las naciones. Lo hizo, pues, a lo largo de los siglos. Envió también pestes y guerras, pero sobre todo fue por la predicación y el anuncio de Cristo durante la Reforma, que se predicó de nuevo a las naciones, saliéndose, por lo tanto, de este imperio universal, que era el papado, y también el imperio en Europa, el imperio sacro romano germánico. Y el Señor pues ha venido haciendo esto a lo largo de los siglos. Lo hizo pues cuando vino la Revolución Francesa, poniendo fin a los absolutismos de Francia y después también en Europa. Lo hizo con la Primera Guerra Mundial, que puso fin también a las naciones liberales nacidas de la Revolución Francesa. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos asistido a este proceso de, se puede decir, unificación de las naciones en Europa y también en el mundo por medio de la llamada globalización. Pero para hacer esto se tenía que poner a la Biblia a un lado. Se tenía que poner a la Biblia a un lado. Se tenía que hacer sobre la base de la secularización, porque claro, resulta que en un lugar, en unos países, había triunfado la Reforma, eran países protestantes, y en la otra seguían pues bajo el dominio del Papa. Bien, pues así ha habido este tiempo de unificación, este tiempo de prosperidad, este tiempo de paz, pero sobre una base meramente humanista, excluyendo a Dios de la vida pública, excluyendo a Dios del universo, y realmente creo que nunca en la historia se ha llegado a tanta osadía, a tanta altivez en contra de Dios. Entonces tenemos una vez más este día, este juicio. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, ni lo sabemos, ni creo que lo sepamos ninguno de nosotros. ¿Hasta dónde va a llegar la conmoción, la sacudida? No lo podemos decir. Sí que es cierto que
hay algunos que ya se avanzan, como diciendo, bueno, pues que esto lo único que va a hacer es que haya eh, más ecología, más globalismo y más socialismo, que es prácticamente, por lo tanto, más de lo mismo, más de lo mismo. Si esto va a ser así, y nos vamos a adentrarnos en sociedades perfectamente totalitarias, o esto no es así, lo veremos, el Señor dirá, porque es el Señor quien tiene el control y al final se va a hacer no lo que los hombres preveamos, ni lo que nosotros deseemos, ¿no? Como por arte de magia, yo deseo una cosa y así se cumple. Se va a cumplir lo que el Señor ha previsto y ha preparado, y su voluntad. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, como en todo tiempo, en todo momento lo que tenemos que hacer es centrar nuestra mirada en Jesús, en el mediador, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús, el autor de la salvación. Y una vez más, lo digo, todo aquel que se considere o que se diga cristiano, no ha de orar ni invocar a ningún otro nombre que no sea Jesús, aunque sea, digamos, del ámbito cristiano, aunque sea del mundo cristiano, del pastoral cristiano, del santoral cristiano. Ni a su madre tampoco. No hace falta, tenemos un misericordioso sumo sacerdote que es Jesús. No necesitamos añadidos, no necesitamos ayudas, así necesitamos la ayuda, el concurso del la santa cual, es que no tenemos la confianza puesta en Jesucristo y por eso nos dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Y eso significa puestos los ojos solo en Jesús. Comprendamos que Él ha hecho una eterna redención para su pueblo. Comprendamos que nadie puede añadir ni sustraer nada a la obra de Jesucristo. Que nada de lo que nosotros hagamos, si nosotros sufrimos, si nosotros pues pasamos cosas malas, esto no es un sacrificio, esto no es una expiación que nosotros vamos a añadir a la de Jesús para cubrir los pecados o nuestros o ajenos. Nada de lo que hagamos nosotros, nada de lo que haga ningún hombre, ningún ser humano puede añadir nada a Jesús, puestos los ojos solo en Jesús. Y confiar en Jesús, comprendiendo la obra de salvación que Él ha hecho. Y es Él quien nos habla desde los cielos ahora. Y Él nos dice, mirad, no desechéis al que habla. No desechéis al que os anuncia el Evangelio de las buenas de paz. No rechacéis el anuncio del Evangelio. Recibidlo. Recibid esa embajada de paz que os envía el Señor del Evangelio. Recibid el reino del Señor. Recibidlo, pues, ¿cómo? Recibidlo en rendición incondicional al Señor. Cuando un ejército es derrotado por el enemigo y está derrotado completamente, no puede ponerse aquí a negociar. No podemos argumentar nada, no podemos decir nada al Señor. Hemos de hacer una rendición incondicional al Señor, confesando todos nuestros pecados que tengamos nosotros, pues, conciencia de ellos.
implorando su misericordia que el Señor, pues, ha hecho en la obra del Señor Jesucristo. Apoyándonos en Él, yéndonos a Él, como aquel que se refugia en los brazos de su Padre. Yendo a Cristo, no quedándonos, pues, solamente con la escucha, ir a Él. Quiera Dios que todo esto que estamos viviendo sea para abrir los corazones, para que la gente dé crédito a Dios, para que la gente escuche el Evangelio y obedezca al Evangelio, creyendo en Jesucristo y arrepintiéndose de los pecados. Porque si no lo hacemos, el Señor nos da este testimonio que ni mucho menos escaparemos nosotros si despreciamos la embajada, si rechazamos el anuncio de paz que Dios hace en Jesucristo. El Señor, a todo aquel que viene a Él, no lo echa fuera. Pero a todo aquel que lo rechaza, aun cuando estamos viendo lo que estamos viendo, pues, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para creer en Dios y darle gloria? Así pues, recibamos este reino inamovible, reteniendo la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es el fuego consumidor. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos ahora a concluir cantando el Salmo 46. Dios en toda nuestra flaqueza es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda es con su favor, presto en la tribulación. Por tanto nada temeremos, aun si la tierra vemos, y hasta los montes traspasar, al corazón del hondo mar. Aunque sus aguas mucho bramen y con gran fiereza se turben, y tengan los montes temblor a causa de su gran fragor. Alegran del río sus corrientes, la ciudad del gran Dios potente, las moradas de santidad, por el Altísimo está. Dios está en medio dando vida, por ello no será movida. El gran Dios la ayudará, cuando el alba clareará. Todas las naciones bramaron, todos los reinos titubearon, su poderosa voz él dio, y la tierra se derritió. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre. Nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Venid pues ante su presencia, ved de Dios obras de potencia, que en la tierra que él creó ha hecho proezas y las soló. El gran Señor Dios soberano trae paz firme a los humanos, si las guerras hace cesar hasta el fin de tierra y mar.
quiebra el arco poderoso y la lanza corta en trozos, los carros hace el arcer y en el fuego perecer. Estad quietos y atentamente, sabed que yo soy Dios potente. En las naciones tendré honor y en la tierra tendré honor. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre, nuestro refugio en turbación. Es el fuerte Dios de Jacob. Amén. Vamos a ver, Señor, pues queremos acercarnos a ti de nuevo. Señor, tú que has hecho conmover cielos y tierra, tú que lo estás haciendo, Señor, y tú que lo harás de una manera suprema, Señor, en el día final. Señor, pues queremos, ante todo y sobre todo, mostrar nuestra confianza en ti. Y tú, Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio fuerte en la tribulación. Por tanto, nada temeremos aun si vemos la tierra moverse y los montes trasladar al corazón del mar. Así pues, que estemos confiados en el Señor Jesucristo, unidos verdaderamente a Él, para que seamos verdaderos miembros de su cuerpo, porque Jesucristo así ha dicho a su iglesia que Él ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, y que aquí está con nosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, Él está con nosotros y Él cuida y sustenta a su iglesia, a nosotros, al Señor. Y, Señor, pues estamos confiados de que tú eres poderoso para seguir haciéndolo, Señor, así hasta el fin. Señor, cuando Jesucristo vuelva, hallará fe en la tierra. Señor, que nos halle a nosotros, Señor, sea más pronto, más tarde, velando y orando y aguardando el momento de su venida. Y, Señor, pues viviendo vidas santas, apartadas, Señor, para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, pues te rogamos y te imploramos que en este tiempo multitudes, Señor, puedan verdaderamente ser convertidos de sus pecados y ser convertidos a Cristo. Queremos pedirte, Padre, que el Evangelio resuene como nunca antes, Señor, en nuestras naciones, y esto sea para la victoria del Señor Jesucristo sobre sus enemigos. Queremos, Señor, también pedirte misericordia, pues vemos cómo las cifras no paran de aumentar en nuestro país. Rogamos al Señor, sobre todo por los médicos, enfermeros, por personal del ejército, de las distintas policías, todos aquellos que están haciendo, Señor, también servicio público. Señor, principalmente de tu pueblo, Señor. Aquellos que también están en residencias geriátricas o residencias de ancianos o psiquiátricas o de todo tipo. Pero también, Señor, en general. Ten misericordia, Señor, para que, Señor, tú prolongues el día de tu gracia, para que millones no vayan, Señor, a la perdición en este tiempo, habiendo sido engañados por falsos profetas, falsos maestros de todo tipo. Señor, pues quédate con nosotros en esta semana. Guárdanos, guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos. Guarda de todo mal, Señor, a todos aquellos que tengan que trabajar, Señor, con tu mano de protección, Señor. Todos aquellos que quedan en sus casas igual, Señor. Oh, Padre, también rogamos a que proveas, Señor, lo necesario, Señor. Que no haya, Señor, pues hambre, Señor, después de que pase todo esto. Señor, que tú proveas a tu pueblo siempre con todo lo necesario. Tú eres el que das la semilla al que siembra y las fuerzas al que trabaja, al que eres tú, Señor, el Dios de la providencia. Queremos al Señor, pues, también confiar en ti, Señor, y que nuestro corazón no esté turbado tampoco por eso, porque tú sabes cuidar de los tuyos, de todo, en toda manera, Señor, y en todo momento.
Señor, que durante esta semana nosotros te estemos sirviendo en nuestros hogares, que vivamos pues, con nuestras familias de manera también ordenada, con disciplina. Señor, en las tareas del hogar, Señor, de manera que sea agradable a ti también, pues a los demás. También, Señor, que vivamos pues aprovechando este tiempo también. Seguramente tenemos más tiempo que normalmente para hacer cultos al Señor a ti personalmente y sobre todo en familia y que podamos pues los que no tengan este hábito, Señor, adquirirlo ya, Señor, para que venga con nosotros para siempre. Quédate pues con nosotros en esta semana, Señor, y Padre, también rogamos a que esto se pueda, este cautiverio de la Iglesia, Señor, pueda acabarse pronto, para que tú recibas el loor y la alabanza de tu pueblo, Señor, desde donde se nace el sol hasta donde se pone. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, recíbenos en la persona de tu Hijo Jesucristo por su obra perfecta. Y Señor, pues a tu nombre sea la gloria y paz sea sobre tu pueblo, sobre el Israel de Dios. Gracias, oh Dios, por todo. Es en el nombre del Señor Jesús que oramos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me voy a la ducha.